Muy buenas a todos los seguidores del Foratletismo. Tenemos la Saucony Triumph ISO 4 para analizar. La nueva versión de la Triumph viene muy cambiada, ya solo el aspecto, especialmente en esta versión de la línea denim de Saucony, esa línea denim se extiende a varias zapatillas de la marca, así con un toque y un look de vaqueros o tejanos, como veis, con detalles en color cobre, como podrían ser los botones de los pantalones vaqueros. Pero lo más importante son los cambios que tiene en cuanto a rendimiento y comportamiento dinámico. Vemos que tiene una media suela 100% de Everrun, a lo que hay que sumar la segunda plantilla. He quitado la plantilla de serie para que veáis esa segunda plantilla, el top sole, que simplemente se añade porque de esa manera tenemos el poliuretano mucho más cerca del pie. Por encima del footbed ponemos más poliuretano y así el pie recibe los beneficios de tener un poliuretano cerca del pie, como es notar un tacto blando. Ya solo con ponértelas en estático vas a notar un tacto blando, y el retorno de energía que te da el Everrun, que está alrededor del 70%, también le vais a notar mucho más cerca del pie con el top sole. Esta media suela es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados con este tipo de poliuretanos. El Everrun y el Boost son materiales muy similares en cuanto al proceso de creación. Son unas perlitas de plástico que se inflan y luego en un molde con vapor y calor se unen formando la media suela, pero tienen diferencias entre sí. Y se va a notar nada más que la pongáis en el pie. Es un poliuretano un poquito más firme. De hecho, son 5 grados más de dureza, de 40 que tiene el Boost a 45 que tiene el Everrun. Y lo que nos va a hacer es una media suela mucho más estable. Saucony se preocupa mucho de que sus zapatillas estén bastante compensadas entre amortiguación y estabilidad. Y no es algo de lo que se haya olvidado en estas Triumph 4. Aunque tenga el 100% de media suela con Everrun. El Everrun también, las dos partes mejores, digamos, que tiene, es que te da la amortiguación que tú le pides, ni un poquito más ni un poquito menos. Es una zapatilla que igual la notamos firme porque esperamos un modelo muy blando tipo Adidas Boost, y no es blanda, pero no es tan blanda, precisamente por esa estabilidad que busca Saucony. El Everrun te va a dar la amortiguación que tú le pides. Se va a hundir hasta donde tú necesites. No se va a hundir más ni se va a hundir menos. Ya puedes pesar 80 kilos o 70 kilos, la zapatilla te da lo que tú le pides. Tiene un retorno de energía muy grande. Y sobre todo es una zapatilla que con esta media suela va a amortiguar lo mismo con 1 kilómetro que con 500 kilómetros. Es probablemente el material que he probado que mejor resiste al estrés. Le he hecho tirada larga, series y pliometría en gimnasio, y la zapatilla en el mismo día no se ha agotado, algo que no suele pasar con zapatillas con EVA. La zapatilla no ha sufrido en ningún momento. De hecho, al día siguiente he vuelto a correr con ellas y estaban perfectas. Así que calculo que con 500 kilómetros la zapatilla se comporte perfectamente normal y tengáis media suela para muchos kilómetros. Otra de las novedades y puntos buenos: Saucony, desde que utiliza el sistema ISOFIT, son zapatillas muy confortables y que buscan el lujo y el acolchado en todo el upper. No es una excepción. Como veis, tiene una lengüeta gruesa, mucho acolchado en la parte trasera y todo el interior sin costuras. El sistema ISOFIT, que cuando corréis se va a adaptar a las formas que tenga el pie, porque tiene esa independencia en el ajuste. Es una zapatilla 100% confortable, como las anteriores. Las 4 versiones anteriores han sido muy confortables. Han arreglado un problemilla que tenían con el acolchado, que se podía mover en ciertos corredores, y lo que han hecho, veis aquí esta costura llega hasta abajo y aquí tiene otra costura. Esta parte de aquí tiene un acolchado que no se va a mover lateralmente,
ni para ese lado ni para este lado, porque tiene esa costura que lo frena. Así que esos corredores que tuvieron la desgracia de que se les movía un poco el acolchado, creo que con esta solución no les va a ocurrir. Así que es de agradecer que Saucony preste atención a esos detallitos en cuanto al confort, porque como digo, la zapatilla es tremendamente confortable. Otro de los puntos buenos que tiene, como siempre, la suela de Saucony es a destacar. Ha cambiado bastante. Vemos que no tiene unos surcos marcados de estos horizontales en zigzag muy profundos. Tiene pequeñitos surcos muy continuos y tiene unos paneles debajo de los metatarsos para que los huesos de los dedos de los pies tengan soporte y digamos una transmisión directa al suelo y notar ese feedback por parte del terreno. Es una zapatilla de duración media, no es una zapatilla que vaya a darnos 1000 kilómetros de durabilidad en la suela. En la media suela sí podría, pero considero que 750 kilómetros es una zapatilla que puede darnos perfectamente para un corredor tipo de 80 kilos, que vendría a ser el usuario medio de la Triumph ISO 4. No viene sin sus pequeñas pegas esta Triumph. Sobre todo es una zapatilla que ha aumentado de peso. No es que se note demasiado pesada, pero bueno, todas las zapatillas que empiezan a contar con poliuretano en toda la media suela van a pesar un poquito más que las versiones sin poliuretano, simplemente porque el poliuretano al fin y al cabo es un plástico inflado o no inflado, pero es un plástico que pesa más que la EVA. Así que bueno, ha aumentado de peso a 320 gramos y en esta talla 10 345, que ya sí que son más de los deseados. Esta zapatilla en esta talla debería pesar 325-330 gramos como mucho. Pero bueno, es algo que supongo que trabajarán en el futuro. Otro puntito que va a depender del pie del corredor va a ser el ajuste. La zapatilla tiene un ajuste increíble. Es un absoluto guante. Pero tiene una pequeña pega, y es que en esta zona, aunque han sabido subir la costura, generalmente la costura está aquí y la han subido hasta aquí. Esa costura lo que hace es sujetar la lengüeta. Es una lengüeta que también va unida lateralmente en semibotín, pero bueno, han subido la lengüeta para que al flexar esta zona no se nos clave. Pero al quitar los refuerzos cosidos o contundentes en esta zona, lo que han hecho es bajar el upper, que no sería una mala noticia porque nos ajustaría bastante el empeine. Lo que pasa es que la lengüeta es bastante gruesa y en esta zona donde se une no es donde termina la lengüeta. La lengüeta luego tiene una digamos una especie de alerón o de sobrante que llega hasta aquí delante y que se puede tocar, lo podéis tocar en la tienda perfectamente. Ese exceso de material reduce el espacio, la altura, más de lo que si ya es bajito, ese material extra nos lo reduce aún más. Y para los que no tengan un pie fino o tengan el empeine un poco alto, va a ser una molestia. Se puede arreglar, se puede modificar un poco. Vemos que le han puesto una trabilla aquí abajo, que siempre viene muy bien para variar el sistema de cordones. Si tenemos una sobrepresión en esta zona, a mí me ha pasado, lo que pasa que bueno, lo notaba pero no me molestaba en exceso, pero si llega a molestarte en exceso, sería bueno quitar, no pasar los cordones por esta trabilla. Incluso me plantearía una variante a la hora de usar estos cordones inferiores, pero sobre todo quitaría el cordón el paso de esa trabilla. Eso aliviaría un poco ese problemilla. Pero a la zapatilla, el problema que sí que le veo, un problema digamos medianamente serio, lo demás puede ser dependiendo del corredor, es que no tiene
un elemento rígido en la zona media del arco. Hemos visto otras zapatillas con poliuretanos del mismo tipo con una pieza de TPU en el arco. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de ser una zapatilla estable y de ser un poliuretano un poco más firme de lo que podría aparentar, si nos fijamos la flexión, y estoy haciendo una flexión desde la puntera, ¿veis dónde se realiza? Está bien que sea progresiva en el antepié, pero se centra mucho en el arco. Y eso al aterrizar y al despegar va a recibir mucha presión de trabajo en esta zona. ¿Qué pasa con eso? Pues esa falta de una pieza de TPU en el arco requiere a la zapatilla un trabajo extra en muchas partes. Para empezar, tiene un collar redondeado en vez de alargado, y si le ponemos presión en esta zona va a ir a peor. Así que es posible que, sobre todo los que tienen el tobillo un poco más estrecho, si esta zona la ponemos un exceso de trabajo, el ajuste en el talón va a ser complicado. Y también va a hacer que la fascia de muchos corredores trabaje extra. Simplemente porque no es una zona buena para flexar y te va a estirar la fascia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo han compensado bastante, sobre todo con el drop. Es un drop de 8 milímetros que limita bastante que eso afecte a todo el chasis. También, si nos fijamos, han recortado mucho, no tiene un saliente como tienen otras zapatillas para atrás en el talón. Eso hace que la entrada sea más fluida, la salida sea más rápida. Todo eso ayuda a que la ausencia de una pieza en el arco afecte menos a la zapatilla, pero aún así sería bueno que una pequeña pieza en esta zona, no muy grande porque no lo necesita, pero una pequeña pieza que rigidice, ¿veis cómo dobla? Que rigidice esa zona sería muy recomendable. Aún así, la zapatilla es un zapatillón, como no podía ser de otra manera. Muy recomendable para los que usen la Rai y quieran pasarse a una tope de gama, o otras zapatillas de ese segmento, Cumulus, Ghost. Es una zapatilla muy apta para corredores de 65, 70, 75 kilos. Y lógicamente también es una zapatilla que hasta 85 kilos va a responder muy bien a los corredores neutros o plantilleros. E incluso si tenemos una buena técnica, somos gente que no tiene sobrepeso, tiene una buena técnica, llevamos corriendo bastantes años y pesamos 90 kilos porque nuestra constitución es grande o porque somos altos, es una buena opción hasta 90 kilos en ese caso. Pero es una zapatilla que sin duda recomendaría entre 65 y 85 kilos. Y nada, aquí la tenéis. Es muy recomendable, como digo, tiene mucha atención al detalle, mucha calidad, amortiguación muy bien optimizada, muy buen agarre en el terreno, la suela es excelente como todas las Saucony, y como veis el look hasta se puede llevar con vaqueros. Así que aquí tenéis la Triumph ISO 4 y hasta un próximo vídeo.